Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, atado con cadenas, y otros guardias custodiaban la puerta de la cárcel. De repente, la celda se llenó de luz. Estaba el ángel del Señor. El ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciéndole, levántate enseguida. Y se le cayeron las cadenas de las manos. El ángel le dijo enseguida, ponte el cinturón y tus sandalias. Así lo hizo y el ángel agregó, ponte el manto y sígueme. Pedro salió tras él. No se daba cuenta de que lo que estaba ocurriendo con el ángel era realidad y todo le parecían visiones. Pasado la primera y la segunda guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió sola. Salieron y se metieron por un callejón y de repente el ángel lo dejó. Entonces Pedro volvió en sí y dijo, ahora no cabe duda, el Señor ha enviado a su ángel para rescatarme de las manos de Herodes. Hechos 12, del 7 al 11. Palabra de Dios. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, así como Pedro fue liberado, fue rescatado de la cárcel por el ángel del Señor, así como las gruesas cadenas que lo ataban se rompieron, así el Señor en este día quiere liberarte de la cárcel en la que te encuentras metido. Así el Señor en este día, quiere romper las cadenas del pecado en tu vida. Cualesquiera que sea la cárcel en la que tú te has metido, el Señor te liberará. Cualesquiera que sean las cadenas que te oprimen y que te impiden moverte, el Señor te liberará. No importa por pesadas que sean, Él romperá las cadenas del pecado y te liberará. ¿Cuál cadena te tiene atado? Puede ser la cadena del vicio, la cadena de la adicción, la cadena de la fornicación, puede ser la cárcel de las pasiones inmorales, puede ser la cárcel del egoísmo y de la soberbia, la cárcel del chisme y la murmuración, la cárcel del adulterio, la cárcel del deseo inmoderado de bienes, la cárcel de la usura y de la ambición sin límite, la cárcel de la mentira y la farsa, la cárcel de la vanidad. Cualquiera que sea la cárcel, cualquiera que sea la cadena que te tiene atado y que te impide ir a buscar a Cristo, en este día, por el poder del Señor, será roto. Las cárceles se abrirán y serás un hombre, serás una mujer libre. Solo tienes que creer en el Señor Jesucristo. Solo tienes que creer que tú solo, por ti mismo o por ti misma, no te puedes liberar. Necesitamos al Señor Jesucristo para que rompa las cadenas del pecado. Necesitamos al Señor Jesucristo para que nos abra la cárcel y salir de una relación dañina, de un amor prohibido, de un vicio que nos destruye y nos lastima, de una amistad que nos aparta de Dios, de una costumbre que nos tiene atado a una adicción, para salir de romper las cadenas de la corrupción, de la opresión, de la maldad. El Señor tiene el poder para liberarte. El Señor tiene el poder para sacarse de la cárcel. No importa la cárcel que sea, no importa que tan gruesos sean las rejas que te impiden ir a Cristo. Hoy, por el poder del Espíritu Santo, serás libre. Tus cadenas serán rotas en el nombre poderoso de Jesús. Solo tienes que creer en Él. Solo tienes que invocarlo, pedirle que rompa las cadenas que te lastiman, que rompa las cadenas que te tienen atado al pecado, que rompa las cadenas que te tienen atado a una pasión desordenada. El Señor Jesucristo tiene poder, así como envió un ángel para que librara a Pedro, así enviará a tu vida un hermano, una hermana que te guiará por el camino de la palabra de Dios.
Enviará a un hermano, a una hermana que te ayudará a salir de la cárcel de las bajas pasiones, de la cárcel de los vicios, de la cárcel del juego, los casinos que te están robando la paz y tu dinero. El Señor enviará una persona a tu vida para que te libere. Tienes que escucharlo, tienes que dejarte guiar por el hermano, por la hermana que llega a ayudarte, que llega a tu vida y te trae palabra de Dios, que llega a decirte que si tú crees en Él, en Jesús, serás liberado. Que llega a decirte que en Cristo hay liberación, que en Cristo hay perdón y que en Cristo hay salvación. Tienes que creerle al Señor para ser liberado. Tienes que creerle al Señor para ser sanado. Tienes que creerle al Señor para salir de la cárcel en la que estás metido. El Señor rompe las cadenas este día. El Señor rompe la maldad de tu vida. Echa fuera todo pecado. Echa fuera toda ambición. Echa fuera toda avaricia. Echa fuera toda maldad. El Señor quiere hacerte libre. El Señor quiere que camines sin ataduras, sin esclavitudes. Quiere romper las cadenas del pecado. Tienes que creer en el Señor. Tienes que confiar en el Señor. Tienes que dejarte amar por el Señor, porque solamente el Señor Jesucristo puede liberarte de las cadenas del pecado, de las cadenas de la inmoralidad, de las cadenas de la pornografía, de las cadenas del adulterio, de las cadenas de la fornicación. Solo Jesús tiene el poder para liberarte tú mismo, con tus propias fuerzas, con tu propia sabiduría. Imposible, no lo podrás jamás hacer. Tienes que creer en el Señor, tienes que confiar en el Señor. Hoy quiere romper las cadenas del pecado. Él quiere abrirte la cárcel para que salgas y seas un hombre o una mujer libre, dispuesto, listo para servirle, para amarle y para creer en Él. Tienes que abrir tu corazón, reconocer tu maldad, reconocer tu pecado, reconocer que estás atado porque le has dado la espalda a Él y te has ido tras la vanidad del mundo. Él hoy envía su palabra a liberarte. Él hoy envía su Santo Espíritu a sanarte. Solo tienes que creer en Él. Solo tienes que dejarte amar por Él. Solo tienes que confiar en Él. Y el Señor Jesús enviará su ángel, enviará un servidor, un instrumento que te guiará, que te ayudará a salir de la cárcel de tus pasiones, que te ayudará a romper las cadenas de la maldad y del pecado. Vamos pues a hacer una pequeña oración para pedirle al Señor que nos libere de la cárcel de las bajas pasiones, que nos libere de las cadenas del pecado. Vamos a hacerlo con humildad. Padre Dios, somos pecadores, estamos atados, estamos encadenados a una pasión desmedida, estamos encadenados a la pornografía, estamos encadenados a la fornicación y al adulterio, estamos encadenados a la corrupción, al egoísmo, a la soberbia y al orgullo. El pecado y la maldad no nos dejan ser felices, no nos dejan vivir una vida libre y una vida plena. Te pedimos, Padre amado, que nos liberes, que rompas las cadenas de la maldad, que rompas las cadenas del pecado, que nos saques de la cárcel de las bajas pasiones, que nos saques de la cárcel de la pornografía y de la inmoralidad. Sabemos que si tú quieres, nos puedes liberar. Sabemos, Padre Dios, que si tú quieres, puedes romper las cadenas de nuestros pecados. Nosotros nos ponemos en tus manos para ser por ti liberados, para ser por ti sanados. Te bendigo, te alabo, porque sé que has escuchado mi plegaria y que vas a hacer la obra en mí. Todo te lo pido, Padre bueno,
En el nombre poderoso de Jesús. Amén. El Señor te liberará. El Señor romperá las cadenas del pecado. Pide con humildad, háblale tu corazón, espera en Él y serás un hombre libre, serás una mujer libre. Que pases un excelente sábado, te desea tu hermano y amigo, Águila que vuela libre. Bendiciones.